Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Todos los detalles del trabajo en el Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República se los presentamos a continuación. Avala la Cámara de Diputados minuta con vencimiento de plazo que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Además, inicia Congreso de la Unión, glosa el sexto informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Senado debate sobre política interior y social. En la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios se pronuncian sobre la política interior y económica implementada por el gobierno federal. Cámaras de senadores y diputados avalan exhorto a autoridades federales y locales para suspender procesos de evaluación educativa. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Acompáñenos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de esta semana en el Congreso. Intensa actividad en ambos plenos del Congreso de la Unión. Aquí le tenemos todos los detalles. Este jueves 13 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Diputados llevó a cabo la discusión de la minuta con vencimiento de plazo con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Minuta que además adiciona el Código Penal Federal para tipificar el delito de remuneraciones ilícitas. Esta minuta se recibió del Senado durante la 62ª legislatura en una comunicación del 24 de noviembre de 2011. La mesa directiva dictó turno para dictamen a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Cabe recordar que la iniciativa de origen fue presentada en la Cámara Alta por el senador Pablo Gómez Álvarez el pasado 13 de abril de 2010. Vamos con más detalles. El grupo parlamentario del PRI, en voz de la diputada Claudia Pastor Badilla, presentó una moción suspensiva al debate de la minuta. Esto con objeto de que pudiera ser revisada de forma más exhaustiva para actualizarla al marco legal. No cometamos el error de aprobar esta propuesta con las notorias inconsistencias para que otros nos corrijan la plana. Aprovecho y me permito solicitar en este momento a la mesa directiva, de nueva cuenta, el acuerdo que sistematiza todas las iniciativas y minutas pendientes de la legislación anterior para salir de la arbitrariedad con la que se eligen unas para aprobarse y se dejan en el olvido otros. En votación económica, esta moción suspensiva fue rechazada por el Pleno. Por tanto, inició el debate con los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios a esta minuta con la ley reglamentaria sobre las remuneraciones de los servidores públicos y al Código Penal Federal. Pudiera provocar, y lo pongo como un riesgo, que tengamos funcionarios en espacios altamente técnicos que en virtud de una remuneración por abajo de los 107,000 pesos tendrán que salir de la Administración Pública Federal. Preparémonos para esta realidad. La prisa en las labores legislativas significan desaseo y el desaseo legislativo conlleva riesgos, serios riesgos a la legalidad. No solo es desaseo en las formas, en alguna palabra que hay que corregir, es desaseo en el fondo. Es por vez primera que la nueva correlación política del país nos da la posibilidad plena para refrendar las atribuciones en materia presupuestal de esta Cámara. Hacen falta recursos para programas urgentes de atención a múltiples prioridades. Yo por eso, a nombre de la bancada del Partido del Trabajo, hago un respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas de esta Cámara, pero también a los miembros de los otros poderes, de los organismos, de las dependencias consideradas en este proyecto de ley que hoy se nos presenta, a comprender lo que es evidente y no aplicar una política de regateo. Muchos mexicanos no saben lo que significa comer 3 veces al día, no lo saben. 5 de cada 10 niños comen 1 vez al día. El pueblo de México se muere de hambre aquí, cruzando la calle. Aquí cruzando la calle. 5 son las razones. 1, obsolescencia legislativa. 2, falta de armonización legislativa.
3, ausencia de consideración sobre regímenes especiales. 4, provoca choque presupuestario. 5, genera choque constitucional. Y que votaremos a favor en lo general, no sin antes señalar de que, como ya se ha dicho por anteriores grupos parlamentarios, se trata de un texto totalmente desactualizado en relación a una diversidad de reformas que han sucedido en los últimos 7 años. Vamos a hacer valer la Constitución del país en materia de remuneraciones de los servidores públicos. En todos los tonos hemos venido a cumplir esta noche, aquí, hoy. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la Constitución ha sido violada durante estos 9 años. Agotados estos posicionamientos de las diferentes bancadas, inició la discusión en lo general con argumentos a favor y en contra del proyecto parlamentario. Vamos a ver los detalles. El procedimiento legislativo es violatorio. No pasó a discusión para hacer las adecuaciones necesarias, pues carece de fundamentos actuales y además viola preceptos establecidos en la mismísima Constitución. Hay al menos 10 objetos obligados que no contempla la minuta. Esa es la gran oportunidad de desmontar esta idea popular de que el político gana mucho y hace poco, de que el funcionario está en el lugar en donde está solamente para servirse. Y lo están haciendo de la peor forma posible. Hay 2 documentos y un tercero que llegó hoy de 6 grupos parlamentarios pidiendo que estas observaciones las procesáramos de aquí al 30 de septiembre para que salga la ley. Hay voluntad de sacarla, de aprobarla, pero sin inconsistencias. Porque tienen que quitarse la careta y dejar los eufemismos y venir a decir que quieren tener salarios superiores al establecido por el compañero presidente electo. Tienen que decirlo con toda verdad, que el pueblo sepa que lo único que les interesa es servirse y no servir. Estoy de acuerdo en que bajemos los salarios, pero con una propuesta seria. ¿Y a dónde será destinado el recurso de manera puntual? Porque tampoco se vale que entonces se pierda entre proyectos y programas de la nada, que son puras ocurrencias. Después de las exposiciones de legisladoras y legisladores de todas las bancadas, la mesa directiva informó que se reservaron los artículos del 1 al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 2 artículos del Código Penal Federal y 2 más del régimen transitorio del decreto, por lo que se procedió a la votación en lo general de viva voz de los artículos no reservados, quedando aprobados con 433 votos en pro, 9 en contra y 1 abstención. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 433 votos. Después de esta votación se dio paso a la discusión de las reservas. Ninguna de ellas fue aceptada por el Pleno, mismo que aprobó en lo particular con 246 votos a favor y 111 en contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y las reformas al Código Penal Federal. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. También hubo mucho trabajo en el Senado de la República en el marco del análisis del 6º informe de gobierno. La Cámara Alta debate política interior y política social. La información se la presentamos al volver de esta pausa.